Entonces, ¿cuáles parámetros tienen importancia para definir esa velocidad? Es en base a esa velocidad que uno dice, vamos a hacer esta carretera con esta velocidad. Es que por ahí se empieza, ¿ya? Cuando nosotros aprendamos allá a querer diseñar, vamos a decir, bueno, ¿qué velocidad de proyecto voy a usar? Y ustedes, nosotros como ingenieros, tenemos que definir esa velocidad. No es que te van a decir, adopta 10 kilómetros por hora. No, tú tienes que definir eso. O sea, el que va a diseñar la vía, o sea, el diseño geométrico, si quieres más puntual, es el que tiene que definir cuál va a ser la velocidad de proyecto. Por eso es que estoy insistiendo y comentando y quiero que ustedes me digan cuáles serían. Pues, yo creo que ya hasta pasado mañana voy a imprimir y voy a tener la lista de todos ustedes para que todos los que me vayan contestando vayan ganando puntos, porque he dicho que la participación es para mí también importante, porque quiere decir que están queriendo aprender y yo voy a hacer valer un puntito por cada participación, o tal vez un poco más, o si me hacen una pregunta muy interesante, yo también igual voy a considerar para que se vaya ganando puntos, ¿ya? Eso es la participación, van a tener 5 puntos de participación todos los que vayan queriendo, o sea, cada vez que yo pregunte, ustedes me responden y yo les voy a decir, participación tanto, entonces voy a anotar en la lista sus participaciones, ¿ya? Por cada participación normalmente va a valer un punto, ¿ya? ¿Listo? Entonces, a ver, ahora por hoy no voy a estar todavía tomando en cuenta eso porque no lo he impreso la lista, pero apenas pueda imprimirlo, vamos a empezar a tomar la participación. Pero podemos ahora que ustedes me digan para que vayamos un poco recordando cómo era que el jueves les decía. O sea, cuáles son los parámetros que definen la velocidad de proyecto. Eso, por ejemplo, que les estoy comentando, está en el libro, pero está más adelante. O sea, en el capítulo 3, más o menos, o 2, no me acuerdo, en su libro está ahí. Pero ustedes casi no les gusta leer mucho. Entonces, si bien ahorita yo estoy comentando es porque hay algunos criterios muy importantes para el diseño de carreteras. Por eso estoy saltándome, no estamos comentando sobre la clasificación de las carreteras, que eso es una forma de definir, dependiendo del terreno, dependiendo de diferentes circunstancias, para clasificar las carreteras. Pero eso es un conocimiento general, es unas generalidades. En cambio, lo que yo estoy preguntando ahorita ya es parte del futuro profesional para que se vaya ubicando mejor, ¿no? Y entonces por eso es que estoy insistiendo a partir de eso, que me digan cuáles los parámetros que nos definen, los parámetros más importantes, porque hay hartos, hay muchos aspectos que se toman, pero los principales para poder nosotros decir qué velocidad de proyecto voy a usar. Entonces, ¿cuáles son? A ver. Ya, esperen un ratito. Luis Vargas dice, ¿no? Voy a tomar aquí, voy a anotar para que no. Luis Vargas. A ver, ¿qué me has dicho? Tipo de vía, topografía, volumen de tráfico. Volumen de tráfico, topografía. Volumen de tráfico. Ya, Yamil. Esperen un ratito. Yamil Juárez. A ver, ¿quién ha dicho costos? Volumen de tráfico. Economía. Esperen, porque no me va. La próxima voy a preguntar una sola para uno que me conteste todo. Elías, ¿qué me dijiste? Costos y volumen de tráfico. Ya, Elías. Choque, Vilke. Estoy anotando en una hojita, ¿no? Ya, a ver, entonces recordemos. Me han dicho, a ver, vayan diciéndome cada uno. Costos, por ejemplo, me ha dicho Elías. Muy bien. Es que costos y mantenimiento. Costos y mantenimiento. Entonces,
Dependiendo del costo, yo puedo hacer una carretera pues que tenga una velocidad alta, etcétera. Por ejemplo, podría ser una autopista y que atraviese una cordillera. ¿Y cómo voy a atravesar la cordillera? Haciendo túnel, haciendo un túnel. Entonces el costo de la construcción de eso va a ser tremenda, alta. Entonces por eso es que influye mucho el costo. Entonces la velocidad, si yo quiero hacer una autopista y quiero atravesar una cordillera, voy a hacer pues un túnel. Por ejemplo, yo les puedo comentar, entre Italia y España, la autopista que existe es con túneles, y hay más o menos, si no recuerdo, alrededor de 50 túneles, en ese trayecto. Unos túneles de 20 kilómetros hay en algunos y en otros 500 metros, diferentes longitudes tienen, ¿no? Entonces, para poder atravesar las diferentes cordilleras, es que han hecho con túnel para poder facilitar, porque si no tendrías que subir a la cordillera, disminuyes velocidad, etc. Entonces, por eso es que la importancia de los costos de construcción y mantenimiento. Uno. Otro, de los que me han hablado. A ver, Lucía, ya, aumentaré. Lucía, a ver. Topografía y la topografía. Ya, pero tipo de terreno, o sea, más que topografía, está bien, Lucía, Franco. O sea, vamos a decir tipo de terreno, o si quieren, tipo de topografía. Tipo de terreno es más coherente, es que quiere decir, estamos en un terreno plano, entonces tenemos unas velocidades un poco más altas. Si estamos en vez de decir terreno plano, yo puedo decir terreno llano también. Fíjense, tenemos que ir aprendiendo así, llano, plano. El otro tipo de terreno es ondulado, el segundo, ondulado o en lomerío. En su libro van a encontrar qué inclinaciones tendrían para considerar ondulado o en lomerío. Después tenemos montañoso. Y el último es escarpado. Cuando hay farellones, cuando hay precipicio, es el peor tipo de terreno, el escarpado, con precipicios, ¿no? Entonces, esos son los 4 tipos de terreno, ¿ya? O indirectamente podemos decir, dependiendo de su topografía, pero más que todo es tipo de terreno. Entonces, si estamos en un terreno escarpado, montañoso, no podemos tener velocidades altas, ¿ya? Entonces tenemos que disminuir velocidad, así indirectamente es que se hace, ¿ya? El otro, ¿cuál era? Volumen de tráfico, ingeniero. Ya, Yamil, ya. Y también, a ver, Karen Carmona, voy a anotar. Si tiene entusiasmo, con todo gusto. Volumen de tráfico. Entonces, ¿por qué tiene importancia el volumen de tráfico? Porque si tenemos muy poco volumen de tráfico, o sea, se dice volumen de tráfico liviano, después tráfico medio y tráfico pesado. Generalmente se clasifican en 3 para ir simplificando, para no ir digamos, tratando de complicarnos, ¿no? O sea, podemos separar en 3 tipos de volúmenes de tráfico: liviano, medio y pesado. Entonces, si empezamos a comentar el liviano, nosotros tenemos que entender que tráfico liviano o volumen liviano de vehículos es cuando tenemos menos de 500 vehículos por día, menos de 500 vehículos por día, ambos sentidos. O sea, ese se llama TPDA, tránsito promedio diario anual. Ese es el TPDA. Entonces, cuando ustedes vean tráfico, van a entender mucho más qué es el TPDA, pero puedo adelantarles un poquito. Para definir TPDA, lo que necesitamos es empezar a contar, si es que es una vía donde circulan vehículos, ¿no? Empezamos a contar el 1 de enero
y terminamos el 31 de diciembre. Si contamos cada día 24 horas, de los 365 días, vamos a tener un volumen anual. O sea, todo eso, si contamos, se llama volumen anual. Lo dividimos entre 365 días, que tiene un año. Ese es el TPDA. Ese es el valor del TPDA. Lo que ocurre es que en nuestro medio, por ejemplo, en general, esto tal vez me puedan entender o no sé, pero no es tan importante tampoco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos un proyecto de diseño geométrico de carreteras, no me voy a pasar un año queriendo saber ese valor. No puedo decir, bueno, ya, el TPDA necesito conocer, entonces voy a empezar a contar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es ilógico. ¿Y por qué es ilógico? Porque te pueden decir, hágame 10 kilómetros de diseño geométrico. Y 10 kilómetros de diseño geométrico puede tardar, por decir, 2 meses. 2 meses, por decir todo el trabajo, 2 meses ya. O 3, si quieren. Pero entonces yo diría, tengo que hacer conteo de un año y decir, voy a saber el resultado. No, lo que se hace es, por estadística se modifica o sea, se estima ese valor de TPDA. ¿Y cómo se estima? Se hace una semana nada más, una sola semana, y por desviación estándar, a través de la estadística, se puede estimar cuál sería el TPDA. Entonces, así es como se obtiene el TPDA. No es que tienes que contar todo un año, ¿ya? Y si tienen alguna pregunta, me cortan y me dicen, ¿ya? Entonces, TPDA, vuelvo a repetir, tránsito promedio diario anual. En base al anual se hace eso. Entonces, les he dicho, si es menos de 500 vehículos mixtos por día, ambos sentidos, es un tráfico liviano. En otras bibliografías, en otros documentos, a veces clasifican un poco más desglosado y colocan que tráfico liviano menos de 200 vehículos por día. Menos de 200 vehículos por día. O sea, otras bibliografías, pero en general lo podemos decir que tráfico liviano es cuando tenemos menos de 500 vehículos por día. ¿Ya? Tráfico medio es entre 500 y 2000, o sea, más de 500 y menos de 2000 vehículos mixtos. Vuelvo a repetir, siempre es muy importante eso. Por día, no es por hora, por día. ¿Y qué más? Ambos sentidos, o sea, en toda la sección, por eso se dice ambos sentidos, o sea, si tenemos un camino, tienes un carril de ida y un carril de vuelta. Entonces, a ambos sentidos hay que contar. Ese es el TPDA por ambos sentidos, ¿ya? Y si quiero saber cuál es el tráfico pesado es cuando tenemos más de 2000 vehículos por día. Se considera que esa vía es de tráfico pesado, más de 2000 vehículos por día, ambos sentidos, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos desglosar un poco lo que es el volumen de tráfico, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que si tienes poco volumen de tráfico, por ejemplo, tienes menos de 500, no puedes hacer una autopista. No puedes, porque para hacer una autopista necesitas harto volumen de tráfico, o sea, tráfico pesado. Puede ser que necesites por día 35.000, 50.000 vehículos, 80.000 por día. Ahí sí se justifica recién hacer una autopista. Si no, no. ¿Ya? Así un poco va el ambiente. Por ejemplo, yo puedo comentarles para que si algunos quieren aprender más, si yo tengo un camino y pasan menos de 200 vehículos por día en el futuro de mi proyecto, no es necesario hacer con pavimento flexible o rígido. No es necesario, o sea, no es rentable. O sea, si tenemos poca cantidad de vehículos, no se justifica hacer un pavimento rígido o flexible. ¿Entendido?
éxito tiene cierta importancia. O sea, uno cree que si en una vía, en un camino tiene 50 vehículos por día, hay que pavimentar, hay que hacer. No, no. O sea, se va pavimentando cuando va aumentando el volumen de tráfico, va incrementándose, ¿no? Si no, no es necesario. O sea, tiene que justificar, todo tiene que haber justificación. Ya, ¿y cuál es el que falta? Ya hemos dicho 3, ¿no ve? Tipo de vía o tipo de... Muy bien, John. El tipo de vía. Entonces, nosotros, en función del tipo de vía, si voy a hacer un camino es un carril de ida y un carril de vuelta, nada más. Si voy a hacer una carretera de carriles múltiples, o las doble vías que se dice en Bolivia, eso vamos a ver por la importancia que tiene. Entonces, carreteras de 4 carriles vendría a ser lo que están haciendo, 2 por sentido. Ahorita casi las mayorías de las carreteras que se están construyendo es 2 de ida y 2 de vuelta, o sea, 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta. ¿Ya? Esos son las doble vías o carreteras de carriles múltiples. Tenemos las autopistas. Las autopistas es para volúmenes de tráfico altos y velocidades altas. O sea, no se hace una autopista para que por ahí vayan a 30 kilómetros por hora. No. La velocidad de las autopistas tienen que ser mayores a 80 más o menos. Para hacer autopista tienes que tener velocidad de proyecto por encima de 80 normalmente. Y sabemos ya, les he comentado, la velocidad de proyecto máxima. ¿Cuánto es la velocidad de proyecto máxima? O sea, el máximo valor de velocidad de proyecto. 110 kilómetros. ¿Cuánto, Luis? 110. Ya, 110 o 120. 120 es en Europa. O sea, ustedes viajan a Europa, van a España y van a ver las autopistas. Dice ahí una señal vertical, 120, dice. En cambio, en América, la velocidad de proyecto generalmente está en 110, generalmente. ¿Ya? Está bien, eso. ¿Y cuál es la velocidad de proyecto mínimo que se recomienda hacer las vías? La velocidad de proyecto mínimo. 30. Eso tiene que saber de memoria. Muy bien, Josué. 30 kilómetros por hora, dice. 30. Eso es lo que se recomienda, 30. Pero a veces tenemos nosotros caminos que es un lugar muy montañoso o escarpado y por economía bajamos a 20 kilómetros por hora, incluso hasta 10. Pero eso no está bien. ¿Y por qué no está bien? A ver, ¿quién me puede decir por qué no está bien si nosotros tenemos un camino y hago a 15 kilómetros por hora, por ejemplo, velocidad de proyecto? ¿Y yo por qué diría que está mal? ¿Por qué creen que está mal? ¿O por qué no recomiendo esas velocidades bajas? A ver, ¿qué criterio tienen o qué piensan? Porque si yo hago con una carretera con una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿qué problemas tenemos? Genera tráfico. Puede ser, podría ser un motivo, pero otros motivos, por ejemplo, los vehículos, a ver, José Andrés. Los vehículos de alto tonelaje no podrían girar de manera apropiada. Muy bien, eso es, José Andrés. Uno de los motivos principales es que antiguamente habían los camiones que o sea, del año 60, así, eran de 120 quintales, de 10 metros de largo. Entonces, podían girar en esas curvas que son muy pequeñas, ¿no? O sea, yo les he enseñado estos días que ha pasado, que les he dicho, si yo hago un camino a velocidad de 10 kilómetros por hora, el radio mínimo de la curva circular simple, estamos hablando de planimetría en planta, va a ser 10 metros. O sea, y con 10 metros ahorita un tráiler que tiene 18 metros de longitud,
O hay algunos que tienen 24, ¿no? Han debido ver en la parte trasera con su acople, con su remolque, etcétera, 24 metros de longitud. Esos no pueden girar en esos radios tan pequeños. Tienen que hacer maniobra, adelantar, retrasarse para que pueda girar en esa curva. Por eso es que se recomienda que la velocidad de proyecto mínima para hacer carreteras debería estar cerca a los 30 kilómetros por hora, entonces su radio es 30 metros. Y en ese radio sí puede girar el vehículo, ¿ya? Entonces, esa es la situación que se tiene. Hay que tener mayor radio, es mejor, para que puedas ser más seguro el camino, ¿ya? ¿Listo? Bueno, está muy bien esa primera pregunta que he hecho. Nos hemos alargado mucho, pero pues para mí es importante, ¿ya? ¿Quieren preguntarme algo? A ver, algo que quieran saber o si no vamos. Dime, Franco. Una consulta. Una vez vi en un proyecto de grado, en una defensa de proyecto de grado, que Ya. De la mención de carreteras, que el tribunal observó diciendo que ¿por qué has puesto este radio de 4 metros en esta montaña, en semejante montaña? Así le he dicho. Y mi pregunta era más o menos, ¿por qué cree que el que estaba defendiendo pudo haber puesto ese radio de 4 metros? Está viendo que el mínimo es 30, como usted dijo, ¿no? Ya. Y yo te voy a aclarar, y creo que la confusión viene de lo que me has preguntado, pero me agrada, Franco. Voy a anotarte, Franco Rocha. Lo que ha pasado no es eso lo que tú estás pensando, que ha hecho con radio de 4 metros. Entonces la velocidad sería 10 kilómetros por hora o menos, ¿no? No, lo que han de preguntar, y eso es lo que ha pasado, casi seguro, es que el que defendía, el que hizo el proyecto, ha puesto 4 metros de ancho de calzada. 4 metros de ancho de calzada. No 4 metros de radio, sino 4 metros de calzada. Entonces, 4 metros de calzada es insuficiente, está mal. Aunque sea un terreno montañoso, antiguamente se ha hecho muchas carreteras con 4 metros de calzada. O sea, cada carril 2 metritos. Entonces, eso es que le han llamado la atención. O sea, no era 4 metros de radio, sino era 4 metros de calzada. Casi seguro, yo te digo, porque, digamos, lo que tú me has dicho, te has confundido, era no 4 metros de radio, sino era 4 metros de calzada, ¿ya? Entonces, 4 metros de calzada. Hay una norma que puedo mostrarles en las tablas, no sé si en su libro no tienen esa tabla, parece. Ahorita estoy queriendo ver el libro. Sí, no tienen esa tabla. Pero les voy a mostrar y van a tener en el Classroom. O sea, hay una norma de especificaciones, que dice características geométricas de una vía que es de México, y el peor camino que se puede aceptar, ahí han puesto de 4 metros. O sea, en un diseño geométrico, también de dónde sacan 4 metros, porque para mí es insuficiente, 4 metros de calzada. O sea, quiere decir que 2 metros de carril y 2 metros de vuelta del carril, o sea, de ida y de vuelta, ¿no ve? Entonces 4 metros es la calzada. Para mí eso está mal, es insuficiente. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a evaluar el ancho de un camión, ¿cuánto crees que es el ancho de un camión? No el largo, el ancho, para que vaya por ese camino. ¿Cuánto crees que es? A ver, ¿quién me puede decir? El ancho de un camión. ¿Cuánto creen que mide? 3 metros, ingeniero. Un poco menos, Luis, está muy bien. O sea, 2 menos. metros, 20 más o menos, Inge. Un poco más. O sea, los fabricantes pueden construir con 250. Tampoco pueden hacer más. Ahorita están aumentando un poco las últimas,
por los espejos, hasta 260. Pero normalmente para aprender, digamos que es 250. Ese es el ancho de un camión. Ahora un auto tiene menos, 1,80, 2, o sea, va variando, ¿no ven? Entonces, todos los vehículos que circulan por las carreteras o por las calles, el ancho de un carril debería ser mínimo 2,50. 2,5, que es lo de que el fabricante ha construido los camiones más, el ancho máximo. El fabricante no construye con 3, 4, 5, ¿no? Porque si no, no podrían circular por las calles. Entonces, el fabricante para construir vehículos o los diferentes tipos de vehículos, si quieren, tiene que ser como máximo 2,50. Ahora, ustedes tal vez han debido ver en fotos, en Inti Illimani, en la mina de Inti Illimani en Oruro, hay unas volquetas gigantes que la rueda nomás mide 1,80, 2 metros, la rueda, el diámetro de la rueda, 2 metros. Entonces, eso sí son volquetas para trabajos especiales, y no, esas volquetas no circulan por las calles. Esas solamente se trasladan a ese lugar, a una mina, y ahí trabajan. Es otra situación. Pero si van a circular por las carreteras, etcétera, los vehículos como máximo es 2,50. Entonces, ¿qué quiero decir con eso que me decía Franco? Si tiene 2,50 el ancho, no el largo, el ancho de un camión, para que se crucen, ¿cuánto necesitamos? Un carril es 2,50 y el otro carril tendría que ser 2,50. Entonces, mínimo es 5 y no 4 como hizo el muchacho ese en esa defensa, ¿no? Aunque ese muchacho sacó de unas normas de México que no están muy bien, ¿no? O sea, uno puede poner en normas porque el peor camino puede ser así de 4 con la finalidad de hacerlo económico, que todo, ¿no? Si es un camino de montaña, si ensanchas cada vez 1 metro más, el movimiento de tierras es muy significativo, o sea, se incrementa bastante el costo de la construcción de ese camino. Por lo tanto, normalmente no deberíamos hacer con 4, ¿no? O sea, debería ser mínimo 5. Entonces, eso es lo que quisiera que aprendas. Por ejemplo, una calzada de un camino, el más pobrecito en Bolivia, podríamos hacer con 5 metros, no con 4. Entonces, eso es lo que te puedo enseñar, Franco, de lo que me has preguntado. ¿Ya? A ver, comentame un poquito más si quieres. No, está ¿Sí? bien. Sí. Eso era, Franco. O sea, no era el radio, sino era la calzada. ¿Ya? O sea, un carril de ida y un carril de vuelta, hizo ese muchacho con 4. Entonces, normalmente yo digo, deberíamos hacer mínimo con 5. ¿Y por qué mínimo con 5? Primero porque nosotros somos los que estamos diseñando esta vía. Y nosotros al diseñar esa vía tenemos que darle cierta seguridad. O sea, todo lo que hacemos en el diseño geométrico es darle seguridad al conductor. O sea, que no se accidente, que esté cómodo, que esté seguro, ¿no? Entonces, es en ese sentido que el ancho mínimo de una calzada, de un camino, el más pobrecito, digamos, el que tiene menos características geométricas, o sea, que no sean muy altas, sean pobres, digo, o sea, que tengan radios bajos, anchos de calzada mínimos, etcétera, sería el de 5 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que sepa. Y de ahí hacia arriba, ¿cuánto sería el ideal? ¿Cuánto sería la calzada de un camino, de una vía que quiero que sea ideal? ¿Cuánto sería la calzada de una vía? La calzada de una carretera, digamos, de una carretera. Carretera es un carril de ida y un carril de vuelta. ¿Cuánto sería ese ancho? A ver, ¿quién me dice?
¿Nadie? Pueden, yo sé que pueden. A ver. 7 metros, Inge. Ya, Samuel, muy bien. 7 metros, dice, 7 metros. Hay dos personas que me han escrito. A ver, o sea, uno, Samuel 6 González. metros Samuel. aproximadamente. Espera. Dije 7,30 metros, cada carril 3,65. Eso, Shirley, ese es lo correcto. O sea, a ver, Shirley Vilches. A los dos les he anotado. Samuel González, ya, porque 7 metros has dicho. No está mal, pero el ideal, yo digo, el ideal quiere decir que los científicos han evaluado, no yo, sino los científicos en los Estados Unidos, y han definido cuánto sería el ancho de carril que no tengamos problemas, o sea, un ancho de carril. Entonces, ese ancho de carril se ha quedado en que sea de 3,65. ¿Y por qué de 3,65? Incluso les he dicho la anterior semana. 3,65 es porque los científicos han definido 12 pies, o sea, el ancho de carril, 12 pies. Y esos 12 pies es 3,65. Ahora, nosotros así decimos 3,6, ¿ya? 3, no vamos a pelearnos por 50 o 5 centímetros, 3,6. Ese es el ancho de carril ideal. Ahora, otra cosa es que nosotros hagamos con 3,50, por ejemplo. Es un poco más económico. Y Samuel, que me decía 3,50, o sea, 7 metros, parece que me dijo, o sea, cada carril sería de 3,5. En las carreteras de nosotros, las principales, la de Cochabamba, Santa Cruz, es 3,5 cada uno, aproximadamente 3,5. No los he ido a medir, pero no es 3,65, es un poco económico, entonces es 3,6. Ok, 3,6, 3,5 más 3,5 es 7 metros. Entonces, nuestras carreteras principales es de 3,5, que no es el ideal. O sea, ¿por qué? Porque queremos economizar también, o sea, no queremos buscar economía. Entonces, cuando uno busca economía, podemos bajar un poquito esos anchos de carril. Entonces, 7 metros es la mayoría de nuestras carreteras que manejamos como calzada, o sea, 3,5 y 3,5. Ahora, en autopistas donde tengo unas velocidades altas, o sea, por ejemplo, 110 kilómetros por hora, si yo voy a hacer un diseño, esa conviene tener 3,6 o 3,65. O sea, esas tienen que tener más anchito, más ancho, o sea, 3,65 o 3,6 por lo menos. ¿Por qué tenemos que tener ese ancho? Para que el conductor que quiere ir a 120 kilómetros no se sienta muy cerca a otro vehículo a su lado por tener un ancho menor de carril. Entonces, para darle margen de seguridad, etcétera, es que se pone 3,65 o 3,6 el ancho para autopistas. O sea, yo no puedo hacer una autopista, digamos, o una vía, pongamos, de 3,30 carril, y que quiera que vaya a 120, a 110 kilómetros por hora. No voy a conseguir. ¿Por qué no voy a conseguir? Porque el que está conduciendo, el conductor a 3,30, ¿qué va a pasar? Que va a estar muy cerca al otro vehículo que está a tu lado y no va a poder a esa velocidad, tiene que disminuir porque la fricción con el vehículo que está a tu lado está muy cerca, digamos, dices, ahí está muy cerca y voy a disminuir velocidad por seguridad. Eso es lo que ocurre para que no puedas tener velocidades altas. En cambio, si tienes 3,65 o 3,60, puedes ir a velocidad a 110, 120 kilómetros por hora y el que está a tu lado está separado, más separado. Entonces, no hay esa fricción de acercarse mucho al otro vehículo de al lado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el vehículo tiene 2,50 máximo. Entonces, tienes ese margen de espacio para moverte. Ahora, ¿por qué no se hace una carretera con 4 metros, por ejemplo? Podemos seguir comentando. No con 4 metros de carril, porque
los investigadores han determinado que ese vehículo, que el vehículo en general se mueve en los 360 o 365 metros. Ahí se mueve, en ese ancho. Y si hago de 4, quiere decir que 35 centímetros, o sea, 4 menos 3, 6, menos 365, sería 35 centímetros. Esos 35 centímetros es como área perdida. O sea, si tú haces 35 centímetros de más en una carretera, por ejemplo, de Cochabamba a Santa Cruz, que son 500 kilómetros, lo que has aumentado 35 centímetros sin motivo, significa una inversión enorme para construir. Entonces, ese es el motivo por el que no conviene tener carriles muy angostos, porque tienes que tener margen de seguridad para que circule. No sé si me han entendido. Eso es concepto general que uno tiene que empezar a utilizar en la vida profesional, ¿ya? Por si acaso. ¿Sí? 2 personas se han ido, 98, 97 nomás se ha ido. Bueno, no importa, no hay problema. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a ver. Entonces, les voy a mostrar la tabla, a ver si... Vamos a ver, vamos a buscar la tabla. ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Ya, gracias, gracias. Esta tabla, aunque debería explicarles más adelante, pero ya que estamos hablando de algunas características geométricas de las carreteras, esto les voy a pasar en las diapositivas, les he dicho, ¿no ve? Aquí justamente dice TPDA de proyecto. O sea, TPDA de proyecto, cuando señala, es que al final del periodo de diseño debemos estar en esta cantidad de vehículos, no al empezar la construcción del camino, sino al terminar. Por eso se dice TPDA de proyecto o futuro. El TPDA, vehículos, ¿se acuerdan? TPDA. Esto es en ambos sentidos. Aquí no dicen ambos sentidos, pero ya tienen que ir entendiendo que es en ambos sentidos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, aquí clasifican el tipo de terreno montañoso, lomerío y plano. No se ve muy bien, aquí hay unas rayitas aquí para indicar en ese margen, estarían en este margen. Si ustedes revisan la velocidad de proyecto, hemos dicho que podemos decir velocidad directriz o velocidad de diseño. Entonces, estas son las velocidades, aquí se está colocando, ven, la máxima 110 kilómetros por hora. Si ustedes ven, más de 3.000 vehículos, aquí más de 3.000 vehículos, la velocidad más baja, digamos, cuando tenemos esta cantidad de vehículos, sería 60, 70, 80, 90, 100, así, ¿no? Entonces, cuando va disminuyendo la cantidad de vehículos, por ejemplo, aquí tenemos hasta 100 vehículos por día al final del periodo de diseño, 100 vehículos, poquito. Si ustedes ven aquí, tenemos 30, que es la velocidad de proyecto mínima, 30. Y de aquí va subiendo 40, 50, 60 y podría llegar hasta 70, siempre y cuando el terreno, por ejemplo, aquí dice plano. Entonces podríamos estar aquí, en este rango, plano, ¿no? En 70, aquí, desde esta línea hasta acá, dice 50, 60, 70. En ese rango podríamos manejar. Si es montañoso, no puedo tener 60, 70. Tengo que tener en este margen. O sea, ¿cuánto? 30 o 40, si es montañoso. Generalmente esas dos se manejan cuando es montañoso. El tener 30 es muy bueno. Es bueno. No,
no trabajar con 20 o 10, ¿no? O sea, fíjense, 30, dice aquí. Y así, estos son algunas características de cuando uno diseña, ¿no? Entonces, por ejemplo, la distancia de visibilidad de parada. Esto vamos a comentar en la materia, cómo se saca, digamos. Entonces, si ustedes ven, cuando tenemos velocidades más altas, entonces tienen que tener distancias de visibilidad mayores. O sea, fíjense, 175 la distancia en metros. Y cuando tienes velocidades bajas, 30, 40. O sea, esto se calcula, ¿ya? Distancia de visibilidad de rebase para poder adelantar el vehículo cuando tú quieres adelantar. Entonces, estas son las distancias que uno tiene que encontrar, tiene que calcular en función de la velocidad, ¿ya? Grado máximo de curvatura. Este grado máximo de curvatura es la letra G. En nuestro libro vamos a aprender cómo se encuentra y qué significa el grado máximo de curvatura, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes ven, hay unos números. Esos tienen que ir cumpliendo. Después tenemos curvas verticales. Las curvas verticales hemos dicho, tal vez no hemos profundizado mucho, es en altimetría. Las curvas verticales es en altimetría. Aquí dice en cresta o en columpio. Columpio, por ejemplo, sería cóncava y cresta convexa, ¿ya? O sea, los mexicanos manejan estas palabras, cresta y columpio. Nosotros manejamos cóncava y convexa, ¿ya? O sea, aquí cóncava y convexa. Entonces, aquí hay un símbolo, una letra K, que es para que ayuda a definir cómo va a ser nuestras curvas, ¿ya? Esto también vamos a ver al hacer la altimetría. En perfil tenemos que definir las curvas verticales. Hemos aprendido que estas curvas verticales son unas parábolas, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Parábolas. Después, la longitud mínima de estas curvas. Estas curvas tienen una longitud mínima o distancia horizontal, es esto, de 20 metros. Cuando estoy yendo a 30 kilómetros por hora, el mínimo es 20. Y cuando vamos avanzando a 110 kilómetros por ejemplo, el mínimo, porque aquí dice longitud mínima, 60 metros, ¿ya? Entonces, después, pendiente gobernadora, es con la que se diseña. Tenemos una pendiente gobernadora que tratamos de que sea más bajo cuando tenemos velocidades altas, y más o menos estaría en 3-4% la pendiente, y a medida que vas aumentando llegamos a 9, digamos, 9 para camino más pobre. Pero normalmente lo que manejamos más es la pendiente máxima. La pendiente máxima, cuando diseñamos una carretera, tratamos de que la pendiente máxima no esté por encima del 13%. Por ejemplo, aquí dice, para camino el más pobrecito, 3, el máximo. Pero para estas carreteras o autopistas que tienen velocidades altas, no puedes hacer con 13%. Vas a trabajar con estas que están aquí, 4, 5, 6. Esas son las pendientes máximas que tendrían esas vías si tenemos estas velocidades. No puede tener, para velocidades altas, tener una pendiente de 14%, ¿no? Está proporcionalmente. Por eso es que esta tablita tiene su importancia, y hay como esta tabla hay en el manual de diseño de carreteras del ABC. Pero esta me gusta más porque detalla más cosas, ¿no? Por ejemplo, el ancho de calzada. Fíjense, este es de esta norma mexicana, la que no me gusta esto está mal. Aquí han puesto 4, corona 4 y calzada 4, que para mí está mal. No puede ser que tenga ese ancho de calzada, 4 metros. Aquí, por ejemplo, está 6, 7, ya, ese está bien. Y estas, cuando tienes más de 3.000, dice, hay que tener 2 carriles y de 7 metros.
o si no, 2 de A7, 4 carriles, y así va aumentando. Estos son los requerimientos para poder cumplir con estas cantidades de volúmenes de tráfico, ¿ya? O sea, uno ve esta tabla y dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? Entonces te ayuda a definir cuánto sería la velocidad del proyecto y cuánto sería la pendiente máxima, etcétera. Te da muchos detalles. Después, ¿qué más? Aquí, ancho de acotamientos. Acotamientos en México son las bermas. Acotamientos son bermas. Entonces, el ancho de acotamientos, fíjense, cuando tenemos caminos así muy pobres, de 30, 40 kilómetros por hora, las bermas no es necesario. A medida que aumentas la cantidad de vehículos y las velocidades, entonces dice, podemos hacer como mínimo de 0,5 metros de ancho de berma. No hay de 0,20, 0,10 metros, o sea, 10 centímetros. Esto es medio metro, 0,5. Y después va aumentando, ¿no? O sea, cuando tienes más cantidad de vehículos, te recomiendan las normas, estos son como una norma, son características geométricas de las carreteras, te dice 1 metro. Colocar el ancho de la berma, 1 metro. A medida que vas aumentando más todavía, o sea, velocidades, y hacemos en un terreno plano, por ejemplo, si esta parte es para terreno plano, entonces podemos llegar hasta tener 3 metros de berma. Normalmente manejamos 2,50, máximo. Entonces, aquí es el externo y el interno. Pero no necesitan aprenderse de memoria todo esto. Lo único que les puedo decir es que las bermas mínimo es 50 centímetros, no hay de 20 centímetros, no hay de 10, así. Y después, cuando mejora la carretera, tiene más volumen de tráfico, entonces podemos subir la berma a 1 metro. Y si tenemos velocidades más altas todavía, aquí por ejemplo 60, 70, ya, aquí en este caso 2,5, el ancho de la berma. 2,5 es como si hubiera otro carril más. Y después tenemos bombeo, por ejemplo, bombeo. Bombeo es la inclinación en la sección transversal del camino. O sea, cuando cortamos ahí del eje, le inclinamos a un lado y al otro lado. Cuando tenemos un camino de características bajas, que sería este sector, 3%. Pero a medida que vas mejorando tu carretera, aquí 2. Y si fuera de ripio, digamos, podemos subir hasta 4% de bombeo, ¿no? Esas son cosas que poco a poco uno va aprendiendo, pero normalmente usamos 2% en las carreteras. Si te fijas, aquí está 2. Aquí cuando son caminos más pobres, entonces podemos suponer que la capa de rodadura no es muy buena, entonces podemos subir a 3. Eso es lo que está queriendo decir con esto. Y aquí da la sobreelevación. ¿Qué es la sobreelevación? Si se dan cuenta. La sobreelevación es el peralte en la curva. Eso se llama sobreelevación. En México dicen sobreelevación. En nuestro medio es peralte. ¿Ya? Entonces, este peralte dice 10%. Ese es el peralte máximo que se está manejando aquí, 10%. Entonces, de ahí podemos bajar a 6, podemos jugar. Por eso dice sobreelevación máxima, dice, ¿ya? Máxima. Entonces, aquí está, 10%. Es más o menos para que tengan idea. En su libro van a encontrar todas estas cosas, estos criterios que se manejan, ¿ya? Entonces, ahí tenemos unas características geométricas de las carreteras. Esto no tienen en su libro, parece, pero se los estoy viendo en Classroom, ¿no?
¿Alguna pregunta? A ver, algo que quieran saber un poquito más, tal vez. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, distancia de velocidad de parada, cómo se saca, de rebase, todos estos, algunos directamente vamos a adoptar valores, pero en algunos casos sí vamos a saber cómo se saca esta distancia de parada, por ejemplo, porque quiero definir la longitud de una curva vertical. Aquí están unos valores, pero aquí dice mínimo. Entonces hay unas ecuaciones, unos criterios que te manejan y te definen cuánto va a ser la longitud de la curva en función de tu camino. Entonces, para eso utilizas estas fórmulas de distancia, de visibilidad de parada, etc. ¿Ya? Eso es lo que poco a poco van a ir aprendiendo. Pero aquí les estoy dando una pauta de lo que es el diseño geométrico. ¿Ya? Aquí ven 110 kilómetros por hora, aquí no hay 180, 200 kilómetros. Ha habido una época que ha construido a velocidades de proyecto las carreteras a velocidades de 160, 180. Pero ¿qué se ha visto? O sea, de acuerdo a investigaciones, se ha visto que no valía la pena tener velocidades muy altas porque no se gana mucho. O sea, en tiempo puedes ganar, si es 10 kilómetros, puedes ganar un minuto, digamos, el hecho de subir de velocidad a 160, así, un minuto en 10 kilómetros. Pero la construcción de tener velocidades altas, o sea, con 180, el radio tiene que ser mayor. Entonces, todo eso hace que sea más costoso la construcción. Y por eso es que se ha resuelto tener velocidades dentro de lo racional, 110, 120, para que no ocurra un accidente y sea fatal, porque estás yendo a 180 y has diseñado vos con 180, el accidente va a ser tremendo, ¿no? Por eso es que esta velocidad de proyecto, por definición, que es la velocidad máxima segura con la que se diseñan las carreteras. Velocidad máxima segura, o sea, que no se accidenten, ¿no? Entonces ahí están las velocidades, por eso es que no tenemos muy altos. Y tampoco muy bajos, porque les decía, el mínimo recomendado sería 30. Por esto, aquí están unas normas, algunas características que consideramos que tienen importancia. Aquí hay una que no me gusta, ¿no? Les he dicho, esta no está bien, es muy bajo. ¿Por qué está muy...? Justamente me hicieron una pista, ¿no ve? 4, dice, 4, justamente de aquí han sacado eso. 4 metros de ancho de calzada. Si el camión tiene 2.5, para que se cruce necesita otros 2.5, porque es ida y vuelta, ¿no? Entonces este debería ser 5 mínimo. Pero en esta norma antigua está con 4, que no es correcto, ¿no? Yo les he dicho, si nosotros vamos a diseñar, queremos que la velocidad de proyección sea la velocidad máxima segura y hago con estos 4, pues no está bien, ¿no ve? Es así de lógica, que yo puedo criticar tranquilamente a estas características geométricas. En el resto está aceptable, no puedo decir que no está bien, está bien, es racional. Aquí tal vez puedo decir la sobrelevación máxima en carreteras llega hasta el 12, puedo hacer hasta el 12, pero aquí está tomando como máximo 10 nomás, pero se puede llegar al 12. Si es que uno quiere criticar esta tabla, yo podría decir eso. Ahora, por ejemplo, si yo estoy haciendo en una vía urbana, no puedo hacer con 10, tengo que hacer con menos de 6, porque en vías urbanas, sobrelevación es la inclinación en la curva horizontal, en la planta, o sea, lo que se inclina en la curva para que no salga por fuerza centrífuga, es que se da este peralte. Entonces, este peralte da seguridad. Y cuando yo pongo en una vía urbana una 12% o 10%, ¿qué quiere decir? Que a un lado del camino puede estar bien que diría las viviendas. Y en el otro lado
o sea, en el lado contrario o sea, en la sección transversal de un camino, va a estar enterrado o puede estar elevado. Entonces, por eso es que el peralte en zonas urbanas, el máximo tiene que ser 6 máximo. No esto que está aquí 10. Aquí es una carretera, pero no dice si es urbana, si es rural. Por eso es que hay criterios, conceptos que hay que tener cuidado al aprender. Pero aquí yo les estoy comentando. Si yo quiero saber la sobreelevación, que es el peralte, es la inclinación que hay en las curvas, ¿cuál sería el máximo? El máximo que se puede permitir es 12. Aquí dice máximo 10. No está mal, está bien. Pero también yo puedo decir que en una vía urbana, no, 10 es mucho. O sea, tengo que bajar 6% como máximo. ¿Por qué? Porque a un lado del camino puede estar enterradas las casas y al otro lado puede estar elevado. O sea, por eso es que el peralte hay que bajar. No es poner nomás peralte. Así es el criterio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Más o menos han entendido o no han entendido o estamos perdidos. ¿Ah? ¿No hay una consulta de la tablita? ¿Puedo salir? ¿Se puede, Inge? Ya. Entonces, me han entendido. A ver, ¿qué dudas tienen? Fíjense, no estamos entrando, todavía no estoy entrando a las generalidades de las carreteras. He dicho clasificación de vías, vamos a empezar a ver mañana. Mañana vamos a empezar a ver eso. Pero todos estos días he querido ubicarlos para tener idea de lo que es el diseño geométrico, ¿ya? Espero que hayan entendido, que estén más o menos ubicados y cada vez que vayamos viendo nuestros diapositivas o nuestro libro, vayan tratando de aprender. No se queden con lo que yo hablo y nada más, sino que lean, eso es necesario. No se olviden, siempre hay que leer. O sea, si uno quiere ser mejor en la vida, hay que sacrificarse, no hay otra, ¿ya? ¿Listo? Fíjense, otros se ha ido, 97 no se queda. Pero no importa, eso no hay problema, para mí no. Yo lo único que digo es que si se han ido 3, bueno, pues ellos sabrán por qué, tal vez urgencia, alguna cosa, pero hay que sacrificarse, o sea, hay que tratar de entender al docente y si no, preguntar, ¿ya? Para que ustedes estén más tranquilos y digan, bueno, estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo. Pues entonces, si no estás aprendiendo, pregúntenme y digan, no le entiendo y díganme esto, ¿qué es? Por ejemplo, yo he dicho sobre elevación, ¿qué es? No saben todavía exactamente, pero vamos, cuando veamos en diseño geométrico, vamos a hacer cálculos de sobreelevaciones, vamos a decir cómo se calcula la transición de esa sobreelevación, cómo se hace para que en la carretera esté con esas curvas, esas inclinaciones, a qué progresiva puedo poner, cuál sería la sobreelevación. Todo eso en la materia tenemos que llevar, o sea, a detalle. Ahorita yo he querido, esta semana que ha pasado y hoy día, comentar un poco de la vía, sobre cuáles son las características principales. Ahí de esa tablita, ahí se tiene pues, hemos aprendido cuánto es el ancho de carril, que es muy importante, porque a veces uno no sabe, uno hace proyectos y pone 3.6, 3.6, 3.6 a todo y listo. No, hay criterio. Si tengo una carretera montañosa y poco vehículo, yo puedo hacer con 3. No necesito hacer con 3.6 de economía. Pero tampoco yo no quiero que ustedes por economía hagan lo más pobre, lo más triste, digamos, de un diseño. Siempre hay que equilibrar, hay que ver la economía con el futuro de esa vía. O sea, tratar de que sea siempre lo mejorcito. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, ahí vamos a quedar. ¿De acuerdo?
Entonces, si Dios quiere, mañana nos vemos. ¿Ya? ¿O tienen alguna pregunta? Díganme. ¿No? Bueno, entonces ahí vamos a suspender la clase y mañana, si Dios quiere, nos vemos.